La mejor generación Ese argumento de la historia, me diste resultados. la mejor generación de la historia de Ecuador pudo ganarle a Alemania, pero no pudo ganarle a Curazao. Pues no jugó mal. No, ya Está bien, juegas mal está bien, con está bien, Curazao. está bien. Para Jugar ti, bien es meterla. Para ti, entonces, México tiene mejor generación. Sí, para mí sí. Es mejor, ¿está bien? Mencionaste 3 nombres Sí. poderosos, ¿eh? Pero Tres nombres, jugadores que juegan en ligas top. Sí, 3 nombres no es una generación, No, está 3 bien. nombres son 3 nombres. ¿Está bien? 3 nombres. 26 contra 26, Está bien. México es más. Al final No, cambiaste un poquito. de pero- ninguna manera, no, Claro. yo no titubeo, te digo las cosas como son, amigo. Perfecto. Ya sabes. Vamos con el hombre de hierro. Nacho, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Pollo, Carlos, Fabián, a la gente en casa. Para mí, coincido en que en temas, si lo analizáramos desde el grupo, desde el equipo, pienso que México es mejor, pero si lo analizo individualmente, que creo que la pregunta va hacia allá, en el tema de Eso. la generación, me parece que Ecuador tiene mejores jugadores que México. Perfecto. Entonces, tu respuesta es Ecuador. Sí. Perfecto. Fabián está ahí. Fabi. ¿Qué tal, Nuevamente, buenas noches. Guito, Nacho, Carlos? Un fuerte abrazo a toda la gente también. Por supuesto que Ecuador. No me cabe duda. Y no por esos 3 nombres que dio el Pollo, sino porque es un equipo que terminó segundo en la Conmebol, detrás de Argentina, con 3 puntos menos al inicio de la eliminatoria, que sí, efectivamente no gana los 3 partidos como lo hizo México, enfrentando a otros rivales, pero ya eso le da un pie muy importante. En el futuro, en 2 años más, yo creo que México va a superar a esta generación de Ecuador. Coincido. Porque hay jóvenes No, fíjate, muy destacados. Qué gran noticia esto de que contestes rápido, que no dudaste. Esto es fantástico. Esto le viene muy bien a la última palabra. ¿Sí? Le viene muy bien. ¿Por qué? Porque así debe ser. No, ¿Viste que- una pregunta relativamente de fútbol. A veces preguntan tonteras que por eso las tiro para el lado. Pero ahora, ¿viste? ¿Ah? ¿Viste cómo? No, dije algo de fútbol, dije. No dije que era buena ni extraordinaria la pregunta. ¿Ok? Pero contestaste bien. Contesté bien lo Bien. que pienso porque es clara. Bien. Y aparte, pues, como mandándole el dardo aquí al pollito. No, ¿Se emocionó? Ya, él tiene su- ya estarán Él dialogando tiene su entre punto ustedes. de vista ¿Está bien? y es ¿Está bien? válido. ¿Está bien? Es válido. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás, Charlie? Bien, Ale, con gusto saludarte a ti, a mis compañeros aquí en la mesa y a la gente en casa. Yo también pienso que Ecuador, Ecuador. sí. O sea, si analizas hombre por hombre, pese a que hay 3 que están en ligas top, los demás están en Brasil, están en buenas ligas, muy competitivas. Si bien es cierto, no ganaron sus 2 primeros partidos, pero fueron superiores al rival. El problema es lo que a México le venía pasando. No tienen gol. Defensivamente son 2 sistemas muy parecidos, Ecuador y México. Defienden Se bien. defienden muy bien y les ha costado el gol. Sí. Entonces, pero para mí es Ecuador. Ok. Entonces, no le estará ganando a Raúl Ortiz la playera verde. No, él siempre se manifiesta así. No. Sí, está bien, es muy Él- respetable. A ver, Muy respetable. intento entender los argumentos de Raúl Ortiz. Algunos los ¿Cómo compro, intentas? otros no. No, es que algunos le entiendes, Inténtalo entonces? con más ahínco. no, es que al final utilizó el argumento de lo que hizo México en la fase de grupos, que para mí nada tiene que ver esto de No, la sí, generación de fútbol. claro, Estamos por- hablando de una generación. por En eso. Ecuador la señalan a esta como una de las mejores generaciones que ha tenido la Tri, no el Tri, la Tri. Para ser una gran generación necesitas tener grandes resultados. Esta generación de la tri, Ajá. de la tricolor, como Sí. le llaman allá, cuando vamos a sacar los jugadores de México, es la misma generación con el mismo técnico que sí tuvieron una muy buena eliminatoria, pero no tuvieron una buena Copa América también, donde no tuvieron una buena fase de grupos. Sí, ganaron un partido muy bravo a Alemania, que con toda razón lo festejan. Mira. Yo nada más ahí quisiera. Pacho Estupiñán, Hincapié, Ya. Caicedo, Rodríguez. yo nada Algunos más también ahí quisiera recordarle ¿A quién? respeto su mucho su opinión, Al Pollo. que hay una gran diferencia de Conmebol a CONCACAF. Gran. Totalmente. Ganaron la Copa de Oro, ganaron la Nation League. Pero es que aquí es donde juega México. Por eso, pero entonces, Por eso no- hay factos muy claros que te dicen, tú dices, le quitas mérito a una selección que quedó No, en le segundo estoy lugar quitando mérito. en la Conmebol, que es complicadísimo, y te lo puedo decir, Sí, Fabián, porque seguro. y México, que es que hoy no se tuvo que eliminar, está en una confederación. Está Nos toca bien, estar en yo una confederación le que no resto es mérito, relativamente yo buena. no le estoy restando mérito, yo nada más estoy diciendo que me parece como generación un mejor grupo el de México
Está bien. que el de Ecuador. Que Ecuador tiene 3 o 4 distintos, sí los tiene. Ahora, los tiene para defender. Esa es la fuerza que tiene, Pues que México tiene también. Ecuador. ¿México tiene para qué? ¿Para anotar? ¿Quién? Oye, pero Angulo, quién? Angulo en el Pues, hubo ahí un Sunderland. chaval ahí que le Plata ganó en el goles Flamengo. a Sí, mira. Cristiano y a Benzema y a otros. Llevó bueno. en Venecia. No, O sea, no nos gusta decirlo, está bien, ahí está. A Perdón. ver, nómbrame los, sí, lo estás nombrando. de nuevo, Angulo en Ah. el Sunderland, que no estaban en la lista esa. Plata en el Flamengo. Sí, pusimos a los más destacados, Ajá, pero sí. Pues estos son los otros. Los Llevó otros. en Venecia. Ordóñez en el Brujas, Vite que no aparecían en ahí. México. Vite en México Sí. y Franco en Atlético Mineiro. Son los que no aparecieron Sí, ahí claro. del resto de los jugadores. Tienen una buena generación, destacan esos 3. Yo insisto, a mí me gusta más lo que viene haciendo México con esta generación, por eso creo que es una mejor generación. Este Ecuador pasó hace 72 horas, Era y lo Vela. mencionábamos hace algunas horas en Más 90, pasó de ser una decepción, Becasese no sirve, es increíble que no le han ganado a Curazao, es lo peor de la Conmebol, a de pronto ganaron un ¿En dónde- partido y en en dónde- 90 minutos ¿En dónde lo escuchaste? cambiaron. ¿En dónde lo escuchaste? En más 90, ¿verdad? Ahí lo dijimos. Esa es la última palabra, no es más 90. Te invito a Más 90 No, también para que, aquí estamos para hoy que en la veas algunos última conceptos que palabra, tiramos el y programa aprendamos más todos. visto de la televisión. Bueno, por supuesto. Eso no tiene nada que ver. Más 90. ¿Qué, papi? Papi, te invito Por para que favor. tires algunos No, conceptos hombre, ahí de no, lo que te hombre. queda. Los veo con mucho gusto, siempre los veo. Participa, súmate al trabajo. Fabián, No, yo está- le digo al Pollo el tema que aquí el mayor triunfo histórico de la selección mexicana es ganarle a Alemania en Rusia. en Rusia. Correcto. ¿Según quién? Entonces, Se habló, no, no. es histórico también lo Claro. que hizo. Justo Yo no iba. dije que no fuera histórico, pero no es el triunfo más importante de la selección Pero mexicana. cómo lo cacarearon en su momento. ¿Cómo ¿Te digo? acuerdas? Que están en todo su derecho a estar súper contentos y que es normal, por supuesto. Pero México, ¿su mejor partido fue ese? O sea, ese es su máximo No, logro. eso es lo que decían ustedes. Ah, no, yo ni estaba aquí, yo los veía. No. Yo los veía, sí había otros pero que bueno, hacían ese pero tipo tú de lo decías sandeces. en la otra televisora No, que era de el mejor ninguna partido, manera. que estaban para cosas importantes. Ah, que sí eso estaban lo- para cosas Bueno, importantes. pero así. Sí ¿Estabas estaban. así con los- Porque después... Estaba en la tribuna así. En la foto. Pon la foto. Para que se vea. Estaba así. ¿Cómo estaba? Así, estaba así. No, así estabas tú. No, yo no estaba en otra televisora. Así tranquilito. estabas. Yo Así- nunca le he ido. así estabas. Nunca me emociono tanto por la selección. Soy muy apático, si tú quieres. Nunca. Nunca. Ni como jugador. Te voy a ni como jugador, ni cuando fui campeón. A ver, es que A ver, pero hay que tener algo claro también, Sí. hay que aclarar. No porque Tenga una pensemos mejor nosotros generación. que tenga la mejor generación, significa que vaya a perder México. No, ni que cerca. vaya a ganar Ecuador. Va a ser un partido muy duro. No les pesa tanto el tema de la altura. Eso es un facto que el Pollo seguramente Va a ya ser- lo dijo. a ver. En 90, en radio, en todos los programas Va a que está ser, el va a Pollo. ser un partido muy cerrado, Muy porque cerrado. defensivamente los dos, Sí. uno ha hecho un gran papel, la otra selección extraordinariamente. Se va a definir por cualquier cosa. Es que, mira, estamos viendo los votos de la gente. Somos la voz de la afición, usted lo sabe, pero acá quiero... ¿Dónde lo coincido- dijiste eso, la voz de la yo- ¿La voz de la afición? ¿Aquí o en el edificio al lado? No, aquí. ¿Aquí? Ah, ok. Aquí quiero coincidir con el señor Hermosillo, señor Stay, Nacho, que cuando se habla de generación, o sea, a mí me cuesta trabajo que el señor Ortiz, al cual respeto mucho, piense que México tiene una gran generación o mejor generación que Ecuador, porque, perdón, pero hace unos meses, o el año pasado, ¿de qué hablábamos? No hablábamos de la generación de México, que era una generación extraordinaria. Si vemos, hay muchos futbolistas que están repitiendo de la Copa anterior, con algunos jóvenes, con Gil Mora, que será de la próxima camada. No, y ahí ella sí. es de esta misma. Sí, pero espérame. Por eso dije yo el futuro. Eso, ahí sí futuro estoy de es Pero es acuerdo. el presente La también porque próxima. juega hoy. Sí, pero no es como, estamos hablando de generación, de grupo, de lo que pinta. Mateo, y también Gil, el del Atlético de Madrid, Obed. Gutiérrez, son El mismo Chaquito. y Ay, ya, ves, pollito. ya es que se hace hasta de lado. Se hace Sí, hasta sí, de sí, lado. sí. Me quiere alejar de mis ideas, pero estamos. Te quiere nublar. Sí, me quieren nublar mis ideas. Es que pero- no entiendo que no... No, está bien, está bien. bueno. Tú- o sea, no. Ya déjalo así. Respeto Me tu- convenciste. Res- Sí, ahí está lo que decíamos. Históricamente los números acompañan a México, pero Fabián Estay, eso no juega. No juega. Eso no juega. El fútbol es presente y el presente me parece que
Si nos vamos a los resultados, México es favorito. Si nos vamos a la esencia y la calidad de los jugadores, Ecuador me parece que individualmente tiene mucho Mira. más poderío, aunque sea en la parte defensiva. Viendo esas estadísticas, Fabián, que me metí a ver la alineación de ese partido con su juego Copa América en 93. La selección que tenía Ecuador, el más destacado era Alex Aguinaga. Claro, ¿no? siempre. Estaba Iván Hurtado, Espinosa, qué buen Capurro, central era. Raúl Noriega, Carlos Muñoz, Eduardo Hurtado, Ángel Fernández y Raúl Avilés. Ese era el 11 titular de Ecuador. Hurtado jugó conmigo en Suiza y después jugó en otros países pequeños de Europa también, pero en ese tiempo era Hurtado, el centro delantero, y Alex. Mira, Los más recordemos destacados. esas imágenes cuando México sorprendió en aquella Copa América, llegando hasta la final. Sí, aquí ¿Cuál era el en el fuerte de Olímpico esa Atahualpa. selección de México? La selección era el hecho de que jugara Ramón de lateral izquierdo, que ahí empezó a despuntar. Correcto. Estaba Campos, Suárez, Ramírez Perales, Ignacio Ambriz, Raúl Gutiérrez, Ramón Ramírez, que efectivamente jugaba de lateral izquierdo, David Patiño, Aspe, Patiño andaba muy Benjamín Galindo, Hugo Sánchez Bueno, y Sagui. ¿qué decir de Benjamín? Tiró Sí. un penal con la derecha y tiró otro penal con la izquierda. Sí, ¿Te crack, acuerdas? Crack. Crack. Benjamín. Autores de los goles, Hugo y Ramón Ramírez. Ramón Ramírez era el mejor momento, Ramón El Ramírez. mejor momento. No, y lo Que después pagó el precio contra Batistuta, porque no era su posición, no era lateral, le costó la marcación en esa final contra Argentina. No, fue una saque de desatención, banda. desconcentración. Lo que le, Por eso, pero no era, a ver, Fabi, lo hicieron lateral. sí, no, ¿no? se entiende. Pero México compitió. No es que Argentina le haya pasado No, por no, arriba, no. de ninguna manera. ¿No? Ahí está el balance, hablando de esa generación, ¿no? En lo que dejó México en esa primera invitación a Copa América, perdió la final y la semifinal donde dejó Ecuador Mira, para en mí, el camino. Así es que cuidado, le Para duele, mí- le duele todavía a los ecuatorianos. Para mí la parte de la generación, entiendo lo que dicen por los nombres propios en los equipos en los que están, Sí. pero para mí eso hay que acompañarlo con resultados. Es verdad que en la eliminatoria lo lograron, pero fuera de la eliminatoria ha habido también un balance muy negativo en cuanto a las críticas que se ha llevado BKCS, porque ni siquiera en Ecuador lo quieren. Es decir, ha logrado algunas cosas, como esa clasificación, pero es un tipo que no termina por conectar. Pero y ¿por esta qué? fase de grupos, es que estoy impresionado cómo hace 72 horas cualquiera aquí hubiera firmado a Ecuador por los dos primeros partidos. Hoy que jugó mejor que Curazao, bueno, En lugar- ese tampoco, espérame, tampoco me parece un Hace premio. 72 horas Espérame. nos hubieran Tampoco me preguntado parece- quién tiene mejor generación y hubiéramos contestado lo mismo. Porque la generación no es por lo que ha sucedido en estos 3 partidos. Yo muy creo bien. Es yo por lo creo que que- viene de atrás. Y lo que viene de atrás es que México tiene un 2026. ¿Con cuántos partidos tiene en 2026 México? Pero eso es como ¿Tendrá equipo. 12 partidos? Pero eso No, es está resultados, está Toño. está invicto. Eso está es invicto. otra vez. resultados. Si la Bueno, pregunta es que fuera el equipo. la generación se tiene que respaldar con resultados. Cuando empezó, no nada más cuando con- empezó Javier Aguirre y conforme hablaban pestes de Javier Aguirre, que no era un jugador ofensivo, que cómo lo vean, que traigan a este entrenador, que venga el otro. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué están diciendo? ¿Quién? Es que es un buen técnico, que miren cómo clasificó a México, que con 9 puntos, 0 goles en contra. Pero es que, a ver, otra vez. Lo mismo. Las críticas a BKCS en Ecuador eran hablando de generación justamente, porque la prensa en Ecuador lo que le criticaba era cómo es posible que teniendo la mejor generación que ha dado Ecuador, los resultados no acompañaban. No, le dio una estabilidad defensiva. Después el equipo, los puntos que consiguió no los consiguió porque no hacía gol. O sea, o por medio gol o por casi gol. Pero no le hacían. Los dos partidos que jugó en el Mundial, o sea, en esta justa veraniega, antes de jugar contra Cualquier cantidad de- Alemania, tuvo muchísimas posibilidades. Cualquier no oportunidad de tuvieron goles. claridad. Sí se le critica a BKCS, no lo querían desde antes. Haber terminado segundo en la Conmebol me parece que es histórico para Ecuador. Claro. Con 3 puntos menos. Se le criticaba igual. Los históricos lo criticaban igual. Porque este equipo podía dar más. Creen que piensa. Y cuando intentó jugar diferente contra Alemania, que le gana justamente para mí, Pero con otra actitud, ¿eh? con otra actitud, siendo mucho más ofensivo, con más gente en el Ahora dirán, lo gana bien. Alemania ya estaba clasificado. No, pero Alemania No, para jugó mí con lo- Alemania lo quería ganar y salió con Sí. techo, salió con 9 titulares habituales, nada más 2 por tema de tarjeta rotaron.
Sí. Así que es una buena selección, pero te digo, a ver. No, tú estás confiado en que México, o sea, tú estás vámonos un mes atrás. Vámonos un mes atrás. Echemos el reloj un mes atrás. Si nos hubieran dicho México líder, 3 partidos, 3 ganados, 0 goles en contra, juegas en casa contra Ecuador, ¿firmas o no firmas? Por supuesto que sí. ¿Lo firmas o no lo firmas? Oye, es que es la gran Pero generación. espérame. Yo ahí firmo seguro. Te la voy a cambiar. Se hablaba de Escocia como posible No rival. hablabas de Escocia, ¿A quién Pollo. hubieras, era el que- ¿a quién hubieras preferido? Yo hablaba de Escocia Es lo que porque mejor que le puede tocar a México. ¿A quién Yo hubieras hablaba- preferido? ¿Escocia o...? Hubiera preferido Escocia. No, Obvio. Claro, escuché, Pero dijo, hablaba de Escocia obvio. porque en ese Es momento en un el bracket flan, era el que dijo tocaba. pollo. El flan dijo. Dijo, es un flan. ¿Escocia? Sí. Sí, lo dije. Es un flan. Ya Ecuador ya no lo Ya ves no, como ya- flan. Blandito. ya no lo Ecuador vamos no a es un poder flan. ver. Ahí pero- está. Ecuador no es un flan. A ver, yo aquí. Pero es ganable, el partido es ganable. Claro que es ganar. Sí, A esa ver, es otra cosa. Si como local, con 3 victorias al hilo, como está hoy el equipo mexicano recibiendo Ecuador, no ganas, es el peor fracaso en la historia Oye, del fútbol mexicano. ¿el peor? El peor fracaso en la historia del fútbol mexicano si no le gana Ecuador. Pero espérame, el peor Y fue... pónganlo donde quieran. En Qatar no avanzaste. No. En casa, en el Estadio ¿Cuál es Azteca, el- donde has perdido 2 partidos oficiales en toda tu vida. ¿Cuál es? Si cuál te es gana el- Ecuador es el peor fracaso. de en la historia. del grupo de México, de los 9 puntos que hizo, ¿cuál es el equipo que para ti fue el más complicado? Corea. ¿Y los otros 2? Uno ya dijiste que fue un desastre Sudáfrica, Sí. ¿no? ¿Y Ese el otro? partido sí. Chequia también, un desastre. Pues es lo mismo, pues, Ecuador, y dices que 2 partidos que malísimos y después ya lo puede... estamos haciendo lo mismo. No, es que Estás México haciendo tuvo lo mismo. 3. Por eso, México tuvo 3. Sí. 3 partidos sí, seguidos, no 1. 3. Bueno, 3 y 1. Contra 2 malos y uno bueno. 3 contra 1 gana el de 3. Hoy los 3 rivales de México están fuera. Sí. O revisemos el antecedente. Hoy ya era 16. El antecedente más cercano, Hoy, México-Ecuador, fue en 2025. Vamos a revisar las alineaciones, cómo le fue a México en ese partido. Si no lo recuerdo, anotó Berterame. Al minuto 3. Berterame. Y tras una presión, ¿se acuerdan? Que fueron a morder y recuperaron la pelota casi. Miren la muy alineación. cerca del área. Había La regresado. media cancha, Había regresado Chucky, ¿no? la media cancha podría estar con Romo y con Eric Lira. Puede ser. Y vemos a Mateo Mateo Chávez, Sánchez no Vázquez está. Montes. No, Reyes Vázquez está, Montes, los Vázquez centrales, Montes. Reyes, Mateo Tala. Chávez ya está. Ahí vemos a 3 que no estaban en la. Como opción. Pero la defensa Que también. no están como opción. La Millones, defensa también Berterame y podría Lozano. ser menos Mateo. Sí. ¿Eh? La defensa también podría ser menos Mateo. Sí. Bueno, están diciendo que puede aparecer Edson Álvarez Sí. como central en lugar A de mí me Montes. gusta, ¿eh? ¿Está bien? Que ahí tiene. Ahí es un. Y este tema es, interesante. esta es la de Ecuador en aquella ocasión. Lo de Pacho, Ordóñez, Alcíbar, Vite, Franco en ese medio campo. Ahí Valencia no está adelante. Caicedo, Llevó a. No estaba. Ni hincapié. ni hincapié. Exacto. Continúa la preparación de la selección mexicana de fútbol para enfrentar los 16avos de final de la justa veraniega el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca enfrentando a Ecuador. El fin de semana fue a puerta cerrada, no hubo acceso a los medios de comunicación. El día de ayer el Vasco Aguirre, pues sí, la práctica fue un poco a ciegas porque todavía no sabía si iba a ser Ecuador o iba a ser Escocia o iba a ser Cabo Verde con todas las combinaciones que se dio. El día de hoy, este domingo, ya pudo hacer la práctica un poco más formal de lo que quiere presentar el Vasco para enfrentar a los ecuatorianos. Las dudas, la de Edson Álvarez con el Cachorro Montes en la central. Edson sigue ganando esa ventaja que tiene, que es el capitán, que es el líder del campo. Bueno, pues sí, lo sigue poniendo el Vasco como titular en los entrenamientos. Y en el medio campo, lo de Gil Mora, si es Gil Mora con Brian Gutiérrez, si es Gil Mora con Romo, o es Álvaro Fidalgo, o quitamos a Mora y ponemos también ahí a Brian Gutiérrez. Todavía no lo define bien el Vasco Aguirre en esa situación. Son esas dos dudas que tiene el Vasco para enfrentar a los ecuatorianos, que no les va a afectar la altura de la Ciudad de México, no les va a afectar la contaminación, y creo que uno de las cuestiones que tiene esta selección mexicana de fútbol es la fortaleza del Coloso de Santa Úrsula. Y el tridente con Raúl, con Quiñones y con el Piojo Alvarado. Esos no los va a mover nadie de el 11 titular
de Javier Aguirre. También, ¿qué pasa con la selección de Ecuador? Querían llegar este domingo a la Ciudad de México, pero FIFA no se los permitió y tienen que llegar hasta el día lunes. La delegación de Ecuador pidió llegar directamente al aeropuerto de Toluca, pero también FIFA le dijo que tiene que llegar al AIFA y llegar directamente a su hotel que estará en Santa Fe, y el técnico estará teniendo su conferencia de prensa a las 7:45 de la noche. Informó para La Última Palabra Carlos Rodrigo Hernández. Gracias a Carlos Rodrigo. Qué profesional. Hernández. El DT de México revela el nivel de confianza que siente hacia Gilberto Mora en el Mundial 2026 en toda la historia. Gilberto Mora acaba de quedarse con el récord de ser el jugador de México más joven en debutar en un Mundial en toda la historia. Javier Aguirre, el DT de México, habló en rueda de prensa tras el triunfo de la selección mexicana ante Chequia, en donde no solo celebró lo conseguido por el Tri, sino que además dijo lo mucho que confía en Gilberto Mora. El DT de México revela lo mucho que confía en Gilberto Mora. Fue en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Chequia, en donde Javier Aguirre primero celebró el triunfo de sus jugadores, aunque también tuvo bastante autocrítica, sobre todo con el desempeño de su equipo en el primer tiempo. Y también habló de cómo el abucheo de la hinchada mexicana, así como los ole con los que celebraron el encuentro. Pero en donde se robó las miradas fue cuando dijo lo mucho que confiaba en sus jugadores más jóvenes, sobre todo en Mateo Chávez, pero más que nadie en Gilberto Mora. Y es que luego de que una periodista le preguntara al DT cómo hablaba con los jugadores para que estuvieran concentrados en el partido, enfocándose en Mateo Chávez, el Vasco Aguirre la interrumpió y dijo: ¿Sabes quién iba a tirar el penalti si hubiera habido? Gil Mora, con 17 años. Yo lo tiro. Fue lo que dijo el entrenador, quien además resaltó que precisamente sus jugadores jóvenes vienen de una generación a la cual no le quema la pelota. Fiel a su estilo, estalló en la rueda de prensa. Como no podía ser de otra forma, y fiel a su estilo, Javier Aguirre estalló contra un reportero que le preguntó sobre una publicación de redes sociales que decía que un patrocinador lo estaba obligando a meter a Memo Ochoa al juego. Como no podía ser de otra forma, el estratega respondió de forma enérgica y primero dijo que no tenía zorra idea de lo que el periodista mencionaba, ya que él no tiene redes sociales, y además que él se conoce lo suficiente para poder tomar las decisiones de su equipo solo. Más adelante, el entrenador incluso le mandó su apoyo a Thomas Soucek, quien salió lesionado del encuentro, y también le mandó sus condolencias a Didier Deschamps, el DT de Francia, por la muerte de su madre, en una rueda de prensa en la que el vasco se mostró feliz por lo logrado por su equipo. Datos clave. Tras la victoria de México ante Chequia, Javier Aguirre celebró el triunfo, pero también hizo autocrítica por el primer tiempo del equipo. El DT destacó la reacción de la afición mexicana, entre abucheos y apoyo durante el partido. Aguirre reafirmó su confianza en los jugadores jóvenes, especialmente en Gilberto Mora y Mateo Chávez. Reveló que si hubiera habido penal, el encargado habría sido Gilberto Mora, 17 años, mostrando su plena confianza en él. Señaló que los jóvenes del Tri pertenecen a una generación que no le quema la pelota. El Tilón Chávez hizo una visita de fe previo al México contra Chequia y Mateo Chávez anotó gol y fue MVP. El Tilón Chávez mostró a dónde fue previo al partido México contra Chequia y cómo esta visita pudo haber ayudado a Mateo. Mateo Chávez debutó en el Mundial 2026 y lo hizo como todo futbolista sueña. Pero alguien que llegó más ilusionado y esperanzado al partido República Checa contra México fue su padre, el Tilón Chávez. El exfutbolista mostró su fe previo al partido y fue a pedir a la Virgen de Guadalupe un milagro, y se le concedió. La fe del Tilón acompañó a Mateo Chávez. Horas antes del arranque del partido República Checa contra México, el Tilón Chávez presumió en redes su visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. En sus historias de Instagram, el exfutbolista de Chivas compartió varias fotografías en las que mostró que acudió acompañado por su familia. Fue antes de acudir al Estadio Azteca para el partido que el papá de Mateo Chávez visitó el santuario.
Entre las fotos que subió, destaca una donde se observa el lienzo de la Virgen de Guadalupe y otra más donde posa junto con su familia en las afueras de la basílica. Y aunque no acompañó con algún texto estas imágenes, posiblemente su petición habría sido en relación con su hijo. Mateo Chávez abrió de titular en el duelo ante República Checa y marcó el primer gol del encuentro. Además, fue reconocido como el jugador más valioso del partido, lo cual dejó claro que demostró su calidad en la cancha en los minutos que tuvo. Así había reaccionado al llamado de su hijo al Mundial 2026. Cuando se dio a conocer la lista de los 26 jugadores que integrarían la selección mexicana para el Mundial 2026, la reacción del Tilón Chávez se hizo viral. Y es que, tras confirmarse la presencia de su hijo, no pudo evitar romper en llanto. El exfutbolista de Rayados recordó que en su momento él fue cortado de una lista para una Copa del Mundo y reconoció que esa fue una gran herida que tardó mucho en sanar. Ahora, su sueño lo vive a través de Mateo Chávez. Ochoa ve su cierre perfecto. Vasco lo bautiza como leyenda. Guillermo Ochoa y el Vasco Aguirre tuvieron el escenario perfecto para el portero viera minutos en su 6º mundial. Guillermo Ochoa se despide de las canchas, al mismo tiempo que su entrenador, Javier Aguirre, lo bautiza como una leyenda del balompié mexicano. El arquero de 40 años fue homenajeado en pleno Mundial 2026. No, sin duda este fue el cierre perfecto. Si me hubieran pedido hacer un script hace un par de años, o si lo hubiera planificado, yo creo que no hubiera salido como salió esta noche. Entonces fue maravilloso, fue perfecto. Fue con la selección mexicana, en un mundial, en mi país y ganando, reconoció Guillermo Ochoa, después de que se le preguntó si era la parte final de su carrera. La duda sobre si Javier Aguirre se daría tiempo para hacerle un homenaje a Guillermo Ochoa estaba sobre la mesa. El técnico mexicano no lo puso de inicio y se necesitaba un escenario a favor para que el Vasco le diera minutos a Paco Memo contra Chequia. Todo sucedió. No sé ni soy idea qué es posteo. No sé de lo que me hablas. Me importa cero. Soy una persona que me gusta ser claro. Yo sentía que Memo debía jugar. ¿Cuánto tiempo? Nunca lo supe. Dije, es el momento. Tomas la decisión. Te equivocas a veces. Pero hoy, México debía disfrutar a su leyenda, aceptó Javier Aguirre después del partido ante Chequia. La polémica aumentó aún más horas antes del partido, después de que una marca de cerveza, patrocinadora del Mundial 2026 y relacionada con Guillermo Ochoa, había anunciado el retorno del arquero mexicano al arco. Lo de hoy no estaba contemplado, ni por el cuerpo técnico ni por mí. No había platicado antes de esto. Te repito, la vida y el fútbol me lo acomodaron, para que se conectara el escenario y para que se viera esta escena, pues esta despedida, con broche de oro, que pues voy a llevarme en el corazón siempre, explicó Guillermo Ochoa. Ochoa se despide de las canchas con 6 mundiales, y en la cancha, bajo la mirada del técnico que lo bautizó como leyenda. La selección mexicana cerró la fase de grupos del Mundial de manera invicta, tras derrotar 3-0 a Chequia. El Tri clasificó con paso perfecto, 9 puntos, y avanzó a los 16avos de final, donde enfrentará al tercer lugar de los grupos C, E o H el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.